es. Y más adelante te contamos cómo sucedió todo lo del Centro Cultural de la Constitución. Fernando Petersen, secretario de Salud, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, secretario, por aceptar esta llamada. Secretario, en el asunto del COVID, podemos decir que la tendencia sigue siendo positiva, 406 casos en total, seguimos con 25 fallecidos, no hemos tenido grandes cambios en la curva, ¿no, secretario? Así es, creo que en general podemos decir que por el momento Jalisco se mantiene con un buen nivel, la curva no ha despuntado, tenemos como bien dice 400 casos, 406 casos, y lo que es muy importante es el hecho de que al parecer nuestros hospitales están todavía con una capacidad suficiente, que es lo que siempre hemos estado platicando. La situación más que nada es el de tratar de mitigar los casos, pero sobre todo el tratar de que el sistema de salud en el estado no se vea rebasado, y en eso creo que los números son bastante buenos. El porcentaje en este momento sigue estando en el 11-12%, secretario, de Y ocupación hospitalaria. alrededor del 14-15%, es decir, todavía tenemos una tasa de ocupación muy controlable, no hemos llegado ni siquiera al 20%, entonces creo que las medidas de quédate en casa, de usar el cubrebocas en la calle, han sido medidas que realmente la ciudadanía ha tomado con muchísima responsabilidad y que nos está haciendo que los números hasta el día de hoy sean números muy aceptables. Secretario, de este 14-15% de hospitalización de las personas que están hospitalizadas por COVID, ¿qué número está grave? Es decir, ¿cuántos casos hay en terapia intensiva, que necesitan respiradores? Es decir, ¿qué porcentaje de este grueso son casos graves? Nosotros traemos más o menos alrededor de 100 pacientes hospitalizados en todo el sistema, entre el Ok. Seguro Social, el ISSSTE, los hospitales civiles, nosotros, ¿no? Y de esos, alrededor de 13 pacientes están entre graves y muy graves, ¿no? Es decir, alrededor de un 10% de los hospitalizados están entre graves y muy graves. Y son estos 13 pacientes, ¿qué edades tienen y el género? ¿Son sobre todo hombres y adultos mayores? Es más o menos el 60% de la población es masculina, el 40% de ellos son femeninos, ¿no? Y la edad promedio va desde los 25 años hasta más de 65, pero el grueso de los pacientes están alrededor de los 50 años para arriba. 50 años para arriba. ¿Tenemos algún caso, aprovechando también que hoy es 30 de abril, de alguna niña o un niño grave? No tenemos casos de niños por el momento. Secretario, se abrió un debate, a mí me parece medio estéril, pero ahí está la discusión en torno al cubrebocas, porque el doctor López Gatell dijo que no está probada su eficacia. Después el presidente López Obrador dijo que no lo utiliza porque su médico no se lo recomienda. En Jalisco, no hay dudas, el cubrebocas sí ayuda a disminuir los casos de contagio. Y nosotros pensamos que si tuviéramos la seguridad de todas las personas, que todos hubieran estado muestreados y supiéramos quién es un asintomático que puede contagiar y que sabemos exactamente dónde está y poderlos ayudar, entonces sí tendría muchísima lógica decir, bueno, o sea, ya los conocimos, ya sabemos quién es, hay que aislarlo y no hay necesidad. El problema es que todavía, al no tener una gran cantidad de pruebas, aunque Jalisco es de los estados que más pruebas ha hecho, no tenemos todavía una dimensión panorámica y epidemiológica para poder hablar de cuántos asintomáticos tenemos, de cuánto empezó realmente este problema. Lo más importante es tratar de prevenir, no que la gente se vaya a contagiar, sino que todos los asintomáticos que no lo saben que están enfermos puedan seguir contagiando. Y ahí es la ventaja del cubrebocas. Es decir, el cubrebocas sobre todo nos ayuda a evitar que contagiemos. Es correcto. Esa es prácticamente la mayor utilidad del cubrebocas. Secretario, sobre el caso de Puente Grande, ¿qué me puedes decir? Nos quedamos con la idea de que habían
6 personas positivas por COVID. ¿Qué sabemos de Puente Grande? Seguimos mostrando, como todo centro donde existen personas y sobre todo en situaciones en las cuales el contacto puede ser importante, es un área que puede desarrollar un brote. Entonces, lo que hemos estado haciendo es continuamos las medidas, los casos que se encontraron se están aislando, le estamos dando seguimiento todos los días, se siguen muestreando casos todos los días con la finalidad de ver cómo vamos en ese sentido, y creo que hasta el momento hemos hecho una labor de atención, de prevención, de aislamiento, de impulsar medidas de seguridad en el sentido de filtros. Entonces estamos trabajando y seguimos muestreando a las personas ahí con la finalidad de tratar de llevar la mayor seguridad, la mayor tranquilidad, y por supuesto también los casos que se detectan se aíslan y se les da el tratamiento que debe de tratarse a todas las personas con COVID-19. Son 6 todavía. No, ya hemos encontrado más casos, ¿no? El día de ayer reportábamos ya el hecho de tener alrededor de 40 internos. 40 internos con COVID. ¿Estamos de acuerdo, secretario? 40 internos. Es importante, sin embargo, decir que la gran mayoría de ellos se encuentran asintomáticos o leves. Y esto también es importante también decir que esto se pudo hacer gracias a que ampliamos la definición de a quién muestrear. Si hubiéramos seguido solamente el lineamiento de a los que están sintomáticos y a las personas que tienen algún tipo de síntoma respiratorio, como nos lo pide la definición, hubiera sido muy difícil encontrar los casos. ¿Por qué? Porque nosotros en Jalisco ampliamos en Radar Jalisco el hecho de que a los contactos, a las personas que estuvieran asintomáticas, pero que pudieran tener factores de riesgo como son hipertensión, diabetes, ¿no? A ellos también, aunque no tengan síntomas, los estamos muestreando. Entonces, esto creo que amplía muchísimo la posibilidad de tener más casos, pero también nos permite a los casos positivos aislarlos y tratarlos de una mejor manera para evitar que se sigan haciendo contagios. Secretario, estos 40 casos ya están integrados en los 406 del total estatal. No, los casos todos están en un solo lugar, está muy focalizado la situación y los tenemos aislados y los tenemos realmente con todas las medidas que se tienen que tener. Me refiero a la contabilidad. Estos 40 casos de Puente Grande están dentro del gran total de 406 que se deriva de los datos federales, del radar y de los hospitales privados. Sí, es correcto. Sí están incluidos. Sí, correcto. Secretario, ¿cómo llegó el COVID a Puente Grande? ¿Sabemos? No sabemos cómo llegó. Es obvio que alguien tuvo que haber tenido algún contacto de las personas de afuera, porque obviamente no había otra manera de hacerlo, ¿no? Pero realmente no tenemos más datos al respecto. Secretario, después de lo que sucedió en Tamazula y en Mazamitla, donde han muerto personas por haber ingerido alcohol industrial, ¿habrá alguna normativa, algo relacionado con los famosos pajaretes, todo este tipo de bebidas? Es decir, ¿alguna recomendación de parte de la Secretaría de Salud? Porque pues lo que sucedió ahí en Mazamitla, en Tamazula, es muy grave. Sí, sin duda es un tema muy grave. La afectación prácticamente a más de 60 personas. Es importante decir que nosotros como área sanitaria estamos con presencia de la Coprisjal desde el primer día, haciendo todas las investigaciones al respecto de qué es, cómo se hizo, todo lo demás. Creo que es muy importante el que estas situaciones sobre todo dependen de que se estén utilizando productos que no deberían de ser utilizados. Más que el hecho de tomarlo de una u otra manera, creo que el tema es que el usar productos que no están con la calidad y con la especificación que deben de tener,
pues ese es principalmente el gran problema, ¿no? Ahora, pero ellos no sabían, ¿no? Porque ellos pensaron que era alcohol Es regular, correcto, que no era alcohol industrial. es correcto, es correcto. Secretario, sobre el caso de la influenza, 33 fallecidos por influenza en Jalisco, número uno a nivel nacional. ¿Qué está pasando con el tema de la influenza? En efecto, somos no el número uno en casos, pero sí el número uno en defunciones. Fallecidos. Creo que el tema tiene que ver, nosotros llegamos al 100% de la vacunación que teníamos planeada para el estado de Jalisco. Sin embargo, es muy probable que haya habido grupos de personas, sobre todo de los grupos vulnerables, que no fueron alcanzados en este proceso de vacunación, y por supuesto eso de alguna manera, al ser grupos vulnerables, los pone a mayor riesgo, y bueno, desgraciadamente tuvimos una cantidad importante de defunciones en el tema de influenza este año. Esperamos más porque leo que hay 3.106 casos probables. Sí, nosotros estamos ahorita con el tema del COVID también haciendo un reforzamiento, sobre todo en las áreas hospitalarias, para que no solamente estén los médicos pensando en el tema de COVID. Hay otras enfermedades que también se presentan con síntomas similares, que también se presentan como enfermedades febriles, y entonces estamos haciendo un reforzamiento en todos los niveles del sector salud, en el sentido de que tenemos que pensar también en influenza, y también tenemos que empezar a pensar en dengue como una de las enfermedades que producen fiebre y que pueden llevar al paciente al hospital. No todo es COVID, por supuesto, ahorita estamos en medio de una pandemia y es nuestra principal preocupación, pero necesitamos definitivamente tener precauciones tanto para el tema de dengue como para el tema de influenza, como para el tema de COVID. Y creo que este es un momento importante para hacer un llamado a toda la población que está en casa para que nos ayude con las 4 muy simples maneras de descacharrizar y de limpiar, para tratar de prevenir el que tengamos brotes de dengue más adelante, como son el lava, tapa, voltea y tira, ¿no? Entonces, quisiéramos también que la sociedad, que la población vea que no solo estamos en medio de una pandemia, sino que el resto de las enfermedades infectocontagiosas cíclicas que tenemos cada año también se van a presentar este año, y tenemos que hacer mucha conciencia de eso. 165 casos confirmados por dengue, secretario, 11% más que el año pasado a estas mismas fechas. Se están fumigando las colonias, se están tomando las medidas necesarias para que no lleguemos a los más de 11,000 personas enfermas del año pasado. Sí, claro, y tenemos ya detectados prácticamente las principales 66 colonias que han sido el foco en donde hemos tenido la mayor cantidad de casos. En este momento los casos que tenemos principalmente vienen de la zona de la costa, Puerto Vallarta, Tomatlán. Tenemos ahí depositadas más de 1,400 ovitrampas que estamos haciendo sus lecturas, y por supuesto empezamos ya el tema de la fumigación en los lugares en donde tenemos ovitrampas positivas o tenemos casos positivos detectados. Y es muy importante en el sentido de que una de las principales acciones que estamos tomando antes de que tengamos el brote importante es el hecho de tratar de quitar o de hacer no la fumigación, sino la fase anterior, que es el tratamiento de las larvas, ¿no? Las larvas que se mantienen ahí, los huevecillos que ya se quedaron desde el año pasado. Y entonces, para eso, el tratamiento es fumigación en casa o algunos productos que tenemos que echar en los tinacos, en los aljibes, en las piletas. Y es importante que la gente nos permita echar esos químicos, que más que químicos son productos biológicos que nos permiten que no crezcan estos huevecillos y estas larvas, para que no se conviertan luego en mosquitos. Pero a veces es difícil que hoy día, con esto del contagio con COVID y todo lo demás, nos permitan entrar a las casas. Entonces estamos diseñando mecanismos para ver cómo podemos hacer que la persona acepte que le demos estos productos, para que los pongan en sus tinacos, que los pongan en sus piletas, en sus aljibes, y poder ayudar a mitigar el tema de las larvas que luego se convertirán en mosquitos.
Secretario Fernando Petersen, gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias y muy amable. Ahí está pues son no solamente COVID, que es el caso, el tema que nos está haciendo reflexionar todos los días, pero también están los casos de influenza. Primer lugar nacional en número de fallecimientos, ya son 33, 3.106, casos probables de influenza, y ya tenemos datos peores que el año pasado en materia de dengue, 11% más que respecto a 2019, y ni nos comparamos con 2018. Esperemos que el golpe no sea grave también en este par de padecimientos. Bueno, sobre los temas que se presentaron ayer, a ver, el caso de la entrega de despensas del narco en Zapopan, en la colonia Constitución. Bueno, eh, ustedes han visto seguramente las imágenes en redes sociales, personas armadas utilizando de fondo el corrido Atentamente el Mencho, pues entregaron despensas afuera del Centro Cultural donde hubo filas. Nos dice la autoridad que por el sistema de videovigilancia habrá durado entre 5 y 10 minutos todo el proceso. Se ven autos donde descargan las despensas, empiezan a repartir personas armadas. Se acercaron al lugar, hubo una denuncia a través del 911, en donde pues la denuncia se hacía sobre todo diciendo que había una aglomeración de personas, es decir, que en este momento de COVID no debería haber esa aglomeración, y por lo tanto alguien realizó una denuncia anónima ciudadana al 911. Llegaron, ¿sí?, 2 ciclopolicías para enfrentar a estos hombres, así de patético, y pues al final terminaron entregando las despensas y se fueron. Algo similar sucedió hace algunos días en Puerto Vallarta, particularmente en las zonas de la sierra que están cerca de Puerto Vallarta, donde hay niveles muy altos de pobreza, donde también se entregaron despensas, en donde incluso salen unos gallos, sale el estado, la geografía jalisciense como una imagen, y dice que lo entrega y que está con la ciudadanía el señor Mencho. Que lo entrega para los ciudadanos. Y la pregunta que hay detrás de esto es, uno, bueno, la impunidad con la que estos actúan, cosa que no nos debe sorprender, porque así ha sido durante muchos años, pero también que ante el abandono del Estado, el narco llega ahí, ofrece una mano, y uno se pregunta, ¿cuántas lealtades compra? Con esta idea de cómo le hacemos para que México se desnarcotice, pues con este tipo de escenarios, pues al revés, entre muchas personas que no tienen posibilidad de nada, el narco construye legitimidad y construye lealtad. Es importante primero que señalemos esto, que todas esas despensas, todo eso que se reparte, es comprado uno con la digamos, con el negocio de la salud de las personas, con las drogas, pero también con la sangre de cientos y miles de mexicanos que han muerto en el combate al crimen organizado y al narcotráfico. Pero para eso, pues lo fundamental será que el Estado, que los gobiernos puedan llegar a esas comunidades. Si no llegan, será el narco el que sustituya al Estado. 9 de la mañana con 25 minutos. WhatsApp 33 18 80 76 41. Volvemos para hablar de reactivación económica. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, Zona 3. Mamá está totalmente contigo. Encuentra todo para sorprender a mamá en su día y disfruta de hasta 25% de descuento más hasta 12 meses sin intereses. Compra desde hoy en línea o por teléfono hasta mayo 6 de 2020. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. Hay quienes no se están quedando en casa. No los veo.
Buena mañana con 27 minutos. Gracias por estar en comunicación con nosotros, por tus WhatsApps al 3318 807641. Hay algunos reportes sobre el dengue que nos hacen de distintas colonias de la ciudad, precisamente para saber si estamos tomando o no las medidas necesarias. Todos estamos pensando en el COVID, pero el dengue va a estar aquí y va a ser uno de los temas que tenemos que monitorear de forma muy, muy clara, muy al día a día, porque ya presentamos un incremento de más del 10% en los casos con relación al peor año que hemos tenido en mucho tiempo, que fue el año 2019. También llegan preguntas sobre los casos, los videos de la brutalidad policial en Tala, que se volvió mucho más visible por una respuesta a un tuit que hace Guillermo del Toro, en donde le pide al gobernador Enrique Alfaro que responda por esas imágenes. Primero apareció el alcalde de Tala para decir que van a iniciar una investigación. Es el primero que responde al tuit de Guillermo del Toro. Y después el gobernador Enrique Alfaro dice que no es un tema que le competa al Estado, pero que también coadyuvarán en las investigaciones para saber por qué se actuó de esa manera con una persona que simplemente iba a comprar comida, y en lugar de que se le ofrezca un cubrebocas, como debe ser el protocolo, pues lo que sucede es que estos policías lo amedrentan, lo amenazan, lo humillan, y yo no creo que la mayoría de los policías actúe de esa manera. Yo he visto la forma en que los policías están actuando en la zona metropolitana, pero también si se relajan los controles hay posibilidades de que haya violaciones a los derechos humanos y, por supuesto, abuso de parte de los uniformados. Virginia Romero, directora de Coparmex, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, Enrique. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, mañana habrá discursos por el Día del Trabajo, porque es 1 de mayo, habrá conmemoraciones. Un momento delicado en materia laboral, ya decía la Organización Internacional del Trabajo, que se pueden perder incluso hasta un porcentaje altísimo, millones de empleos en el mundo, pero también un momento, no sé qué opinas, Virginia, de reconfiguración del mundo del trabajo con el teletrabajo, el home office, un 1 de mayo muy distinto a los anteriores, ¿no? Coincido totalmente, Enrique. Precisamente a razón de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el día de ayer, como bien comentas, la OIT presenta todo este análisis y creo que, como bien comentas, desde 1886 que se proclama precisamente el Día del Trabajo con este reclamo de los mártires de Chicago por la defensa y las luchas de las conquistas sindicales. Creo que en la historia, o me atrevo a decir que en la historia de esta conmemoración, pues es creo que una parte histórica y un parteaguas, ¿no? Creo que será importante que este 1 de mayo estemos del mismo lado, o estén del mismo lado empleadores y también trabajadores, ¿no? Jalando hacia el mismo lado en un tema de trabajo en conjunto, de entender la colectividad. Yo creo que algo que nos ha dejado realmente toda esta situación de la pandemia tiene que ver mucho con la parte colectiva, ¿no? Y reentender y reescribir la colectividad como un principio fundamental. Es decir, que antes parecía que si yo tenía mi trabajo con eso era suficiente. Hoy nos damos cuenta que no. Estamos todos interconectados. Hay muchas cosas que también ha quedado evidente de la deficiencia a lo mejor de nuestras leyes. Me acuerdo perfecto que hace unos meses platicábamos en el programa que la Ley Federal del Trabajo pues no incluía todas estas modalidades modernas. Hoy lo vemos, no están. Y la mayoría de las empresas que han tenido o de las personas que han tenido que estar trabajando desde sus casas, pues no existe una reglamentación. En fin, creo que este 1 de mayo va a ser un 1 de mayo de reflexión. Obviamente es un parteaguas en la nueva configuración del trabajo, y precisamente la OIT el día de ayer hablaba precisamente de un punto de fortalecer el diálogo social, la negociación colectiva e institucional como un punto de partida, como uno de los 4 pilares que proponía el día de ayer. Sí creo que es un 1 de mayo diferente, un 1 de mayo donde empleadores y trabajadores debemos de jalar hacia el mismo lado. Y
y hacia un lado de preservar el empleo, de preservar los ingresos para las familias. Estoy convencida que así debe de ser. Y también, digamos que no solamente tiene que ver con estas modalidades. Trabajar para mantenerte informado De entender el trabajo. ¿Me escucha? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Bueno, ya retomamos la comunicación. El internet de pronto nos juega una mala pasada aquí para la aplicación con la que nos conectamos con todos ustedes desde casa. Virginia, te decía que también es no solamente todo lo que estamos viviendo por la pandemia, sino que también estarás de acuerdo conmigo que las nuevas generaciones entienden el trabajo de forma distinta. Mucho se ha debatido sobre los millennials, la generación Z, pero es cierto que tal vez otras generaciones entraban a una empresa, estaban ahí 30, 35, 40 años. Ahora el mercado laboral y ahora los nuevos trabajadores pues pueden ir de un lugar a otro, explorar distintas opciones, el mercado está más globalizado, una persona puede cambiar de empresa hasta 5 o 6 veces en su vida laboral. Es decir, estamos hablando de una reconfiguración no solamente del mercado del trabajo, sino también de la forma en que las personas vemos el trabajo, ¿no? Por supuesto, y de verdad, hoy me parece que queda más evidente todas estas carencias y muchas veces lo estuvimos platicando durante los programas previo a la pandemia, hablábamos precisamente de esta nueva configuración, hablábamos también del tema de la pensión, de la crisis Sí. de pensión, de cómo le hacemos para que todos los mexicanos y mexicanas tengamos esta posibilidad de tener una pensión precisamente en esta nueva reconfiguración del trabajo digna durante la vejez. Entonces, creo que precisamente esta pandemia ha venido a evidenciar todas esas áreas de oportunidad que existen precisamente en nuestra conformación, tanto institucional como de políticas públicas, y en el día a día, con la vida práctica y el día a día que se ha suscitado. Entonces creo que, bien comentas, este 1 de mayo es un 1 de mayo totalmente diferente, que nos debe de generar este diálogo, este enfoque, y sobre todo estarnos preparando para evolucionar. Me queda claro que un gran reto será evolucionar, pero bien importante, yo creo que el primer paso es preservar el empleo, y cuando hablo de empleo hablo del ingreso de las familias, Eso Claro. creo que debe ser ahorita nuestro primer foco, pero me queda claro que el COVID ha evidenciado lo débil y muchas de las carencias o lo anticuado que pudieran estar muchas de las políticas públicas, de los acuerdos, etcétera, pero bueno, también nos marca hacia el frente una gran oportunidad. A ver, ya estamos discutiendo, Virginia, qué día se vuelve a la nueva normalidad, si algunos sectores pueden empezar a abrir, a volver a la dinámica diaria en términos económicos. Hay países que ya presentaron sus planes. Entiendo que en Jalisco se va a presentar un primer esbozo el próximo lunes. ¿Qué se debería privilegiar? Entiendo que si ya salvamos el tema de la salud, y con todas las salvedades de vamos a seguir utilizando cubrebocas, gel, antibacterial, muchas cosas, pero ¿cómo debería ser este proceso para que la mayoría de las empresas puedan tomar aire y digamos, podamos ver una reactivación económica más rápida? ¿Qué sectores, desde tu punto de vista, deberían ser los primeros? ¿Qué otros sectores deberían esperar un poco más allá de las cuestiones sanitarias per se? Claro, Enrique. Mira, precisamente creo que, en los estados hay muchísimo que hacer a la falta de las definiciones y la deficiencia de los planes de reactivación económica por parte del gobierno federal. Obviamente los estados, hay gran expectativa en el actuar de los estados, ¿no? De cada uno de los estados del país, y hemos visto algunas manifestaciones a lo largo de la semana. Como bien comentas, hubo un anuncio esta semana por parte del gobernador donde dice que ya se está evaluando este regreso gradual.
que precisamente el 15 de mayo se hará esta valoración integral para tomar algunas definiciones de la nueva normalidad, y que este mismo regreso tendrá que ser por sector. Había cosas interesantes también en este mensaje, como la reorganización del gasto público, precisamente para poder apoyar a sectores altamente afectados. Habrá que entender un poco más de qué se trata. El primer esbozo, como bien lo comenta, se presentará este lunes, y a finales de la semana es probable que ya tengamos algunas cosas concretas sobre cómo se va a estar precisamente reactivando la economía. Antes de entrar al tema de los sectores, me llamó mucho la atención, el día de ayer el gobernador de Guanajuato sale a dar un anuncio sobre un programa de 3,000 millones de pesos para financiamientos, pero que provienen de recursos del impuesto sobre nómina, del ISN, para impulsos económicos. Me parece interesante el que existan también esfuerzos estatales, y creo que eso pone también el estado de Jalisco con una alta expectativa de ver cuál va a ser la propuesta para la siguiente semana, ¿no? Algunas cosas que hemos visto que ha sucedido en otros países y creo que nos puede servir de ejemplo es que han empezado con algunos pequeños comercios, que sabemos que en nuestro caso en Jalisco micro y pequeñas empresas son importantísimas en el entorno económico. Por lo tanto, otros países han arrancado con todas las medidas y protocolos de seguridad y de salud, que eso es súper importante mencionar. Han arrancado con los pequeños comercios, que son ahorita los que se están viendo más afectados. Son reglas muy claras y paulatinamente. También es importante que los sectores industriales que agregan valor en el mundo, o que forman parte de cadena de valor con algunos otros países, es importante que también arranquen, de los que no fueron marcados como no esenciales y que hoy están detenidos. Un ejemplo es el automotriz, ¿no? Ya muchas de las plantas a nivel global están anunciando que el próximo 4 de mayo irán arrancando también paulatinamente. Recordar que en nuestro estado existen muchas empresas que están ligadas a la cadena de valor automotriz. En ese sentido, seguramente tendrá que ser algo que se tendrá que valorar. Se tendrá que analizar por sector, y obviamente la parte industrial, y creo que el enfoque muy parecido a como lo hicieron en China tendrá que ser incentivar primero a las personas a volver al trabajo, tener esa certeza a las personas para poder volver al trabajo con toda seguridad, sentirnos que estamos protegidos en cuanto a los protocolos. Obviamente hay que alentar la confianza empresarial. Hoy existe este desánimo porque ante la incertidumbre. Sí. Entonces es importante que se aliente la confianza empresarial. Y algo que me parece que no está existiendo el día de hoy, un mensaje claro para proteger lo más posible a las empresas, y más que un mensaje, acciones claras para protección de las empresas, que son algunas de las iniciativas que sí se han seguido en otros países, ¿no? Como ejemplo China, España, Perú ya empieza a tener algunos ejemplos claros de reactivación. Si partimos de estos 3 rubros, tendríamos que estar viendo acciones mucho más contundentes. Y lo repito, si no lo hace la Federación, creo que existe una gran oportunidad y responsabilidad por parte del gobierno estatal para sí hacerlo y dar este frente para poder reactivar la economía. Y cuando hablamos de reactivar la economía, quiero ser súper clara con eso y reiterativa, hablamos del ingreso de las familias. Totalmente. Bien lo comentabas, la OIT ayer decía que estaba en riesgo el 50% del empleo, tanto formal como informal en el mundo, y en México no es la excepción, y en Jalisco no sería la excepción. Entonces estamos hablando que el 50% de las personas que son activas o que eran activamente económicas, claro, pues están en riesgo de llevar este ingreso a sus familias, ¿no? Entonces, Virginia, como siempre, como lo veríamos. Gracias, y esperemos el lunes el programa, ojalá esté bien organizado, con pasos claros, y se logre hacer compatible la economía y la salud de las personas. Gracias. Encantada, saludos para todas las personas. 9 a.m. con 42 minutos. Al corte, volvemos para hablar con Luis Guzmán, tus comentarios y también las principales notas del día.
trabajar para mantener... 9 de la mañana con 47 minutos. Un saludo a todos. WhatsApp 3318 80 76 41 para que nos mandes mensajes, comentarios, lo que gustes. Estamos a tu disposición. Luis Guzmán, de la organización Códice. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Enrique. Con gusto de saludarte, como siempre. Bueno, la organización Códice, nada más para recordar a nuestro auditorio, es una organización que busca, pues digamos, disminuir la discriminación relacionada con la salud, la educación, los derechos de la población lésbico, gay y de grupos vulnerables, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Luis Guzmán, en términos de esta población vulnerable, ¿qué han visto en los tiempos del COVID, de la cuarentena? ¿Qué reportes les han llegado a Códice? Sí, mira, Enrique, fíjate que nosotros desde que comenzó todo este tema de la pandemia, desde que se decretó la cuarentena aquí en el estado de Jalisco, pues comenzamos a visualizar que esto iba a traer una serie de problemas, sobre todo a chicos gays, lesbianas, trans, que, bueno, siguen viviendo con sus familias, tenían que quedarse en su domicilio, y de alguna u otra manera esto podría ocasionar, pues, mayores brotes de violencia, de hostilidad hacia su forma de ser, su forma de vivir, porque, bueno, todavía vemos entornos familiares que tienen mucho rechazo hacia las orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. Y bueno, es lo que hemos estado atendiendo. Nosotros hemos lanzado algunos mensajes por medio de nuestras redes sociales con el mensaje de decirle: no estás sola, no estás solo. Habemos personas que trabajamos porque tú tengas un mejor entorno, una atención. Si necesitas platicar con alguien, una atención especializada de apoyo psicológico, incluso psiquiátrico, pues puedes comunicarte con nosotros en esta red de apoyo que diferentes profesionales, de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, hemos de alguna manera conformado y bueno, pues tratar de alguna manera de revertir esta situación que pues se puede volver hasta violencia, ¿no? Desencadenar en lesiones, desencadenar hasta en situaciones de posibles suicidios. Y bueno, sabemos que la situación no es fácil para nadie, ¿no? La gente ya está muy cansada de estar en su casa, de ver a las mismas personas todos los días, de no hacer sus actividades como las realiza normalmente, pero sí se agrava cuando aparte se tiene un rechazo de las mismas personas que viven en ese hogar. ¿Qué tipo de agresiones te han notificado, Luis, a ustedes y a la gente que trabaja en Códice? Es decir, agresiones de qué tipo, crímenes de odio, ¿qué han detectado en particular en estos días? Mira, nosotros atendemos ahora sí que todas las inquietudes que tienen, sobre todo gente joven, pero también nos contactan adultos ya, pues no sé, en plenitud, a veces adultos mayores, pero fíjate que hemos recibido muchas llamadas sobre la situación de que se han quedado sin trabajo, ¿no? Que no tienen en ninguna manera de cómo pagar la renta o de contribuir al gasto familiar, pero a la par las situaciones de ansiedad, ¿no? Causa mucha ansiedad el enfrentarse a no tener un sustento, a vivir el rechazo de sus papás, de sus mamás, de sus hermanos, te digo, estas situaciones de conflicto que se crean en las casas, pero también por otro lado hemos visto que la situación delictiva no ha parado. En días pasados hubo asesinatos de personas trans, de chicas trans, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Hubo un caso muy sonado también en medios de comunicación de una agresión de una trabajadora sexual, chica trans también, que ella fue golpeada y dejada por ahí en el municipio de Zapopan. Pues de alguna manera vemos bien que ahí nada más hubiera habido golpes y no que no la hayan asesinado, pero también hemos visto ataques que se han realizado por estas plataformas de contactos, donde las personas utilizan las aplicaciones para contactarse, y seguimos viendo pues que se suscitan robos y agresiones. O sea, la delincuencia no ha parado, a pesar de que estamos en cuarentena y con toda esta situación de la pandemia, pues los casos siguen siendo prácticamente los mismos, y eso es lo que nos llaman a nosotros las personas y nos piden pues qué es lo que pueden hacer. Algunas ocasiones les acompañamos a denunciar
les damos una contención vía telefónica. En otras situaciones han tenido que desplazarse los psicólogos a domicilios, porque bueno, pues la situación no puede quedarse nada más ahí. Tenemos que hacer esta red de apoyo y tratar de ayudar en lo que podamos. Oye, Luis, si te quieren contactar, si quieren contratar a Códice, ¿a través de qué vía es la mejor? Mira, nosotros tenemos todas las vías digitales posibles. Tenemos nuestro correo electrónico, que es códice@códice.org.mx. Sí. Tenemos nuestro teléfono, que ahí es la principal forma de contacto. Nosotros les atendemos a cualquier hora que nos marquen. Es el 3367-9219. Por medio de nuestra página de internet, que es códice.org.mx. Estamos en Twitter también como códice-AC, y en Facebook como códice-AC también. Códice siempre con S. Y bueno, si ustedes conocen alguna persona gay, lesbiana, trans o incluso heterosexual que ven que necesita alguna atención, alguna contención, incluso hemos ayudado a tramitar algunos apoyos de despensas. Fíjate, Enrique, que muchas personas escuchan que el gobierno está dando apoyos, pero no sabe cómo contactarlos. Entonces, bueno, les pasamos los datos, comunícate a este teléfono, habla con tal persona, porque bueno, sí hay personas que a veces creemos que la ayuda está ahí, que cualquiera puede acceder a ella, pero a veces sí necesitan pues que alguien les ayude a hacer una llamada, a enviar un mensaje, y también para eso estamos dispuestos. Luis Guzmán, gracias. A ti, Enrique, un saludo a todos. Un abrazo, gracias a Luis Guzmán de Códice. Pues todos estamos metidos en una vorágine diaria relacionada con el coronavirus, con el aislamiento, y pueden surgir o están surgiendo muchas conductas que son reprobables, y qué bueno que hay organizaciones que están ahí para arrimar el hombro y para lograr que este periodo sea menos complejo de lo que nos está sucediendo. Miguel nos dice, el dengue ha sido un problema de todos los años y el COVID ha complicado aún más los cuidados para evitar que se reproduzca el mosquito. Hoy más que nunca nos toca a todos ser responsables y limpiar nuestros espacios. Exacto, si estamos en casa, pues hacer todas las recomendaciones para evitar contenedores con agua, evitar que se generen ecosistemas propicios para que el mosquito se desarrolle, porque no nos podemos permitir un peor año que el 2019. Las autoridades ya han anunciado desde temprano, enero, febrero, algunas acciones que se están realizando. Esperemos que sean y que den resultados, no que sean efectivas. Terminación 5324. ¿Cómo se ve que el gobierno de Zapopan está comprado y al servicio del narco? ¿Cómo puede ser que no pudieron llegar en 5 minutos? Se ve el respeto que les tienen, así como llegaron con el señor de Tala, así hubieran llegado con esa autoridad y enfrentarlos. Ahora a la gente no le importa de quién es la ayuda, es el gobierno el que nos está matando de hambre. Bueno, sobre el tema de la actuación de Zapopan, es cierto que llega el reporte, y cuando llega el reporte en ese momento acuden dos ciclopolicías, pero te voy a decir una cosa, este tipo de cuestiones relacionadas con el narcotráfico, más que al ámbito municipal per se, que bueno, también tiene que entrar, le tocaría a otras instancias, como por ejemplo a la Guardia Nacional, que está ahí supuestamente para evitar este tipo de cosas, pero que, digamos, se nota por su ausencia, ¿no? La Guardia Nacional, que también tendría que tener una actuación importante. Mario nos dice, Enrique, pues agradecerle a Guillermo del Toro que visibiliza que no hay derechos humanos en los elementos policíacos. Ya vimos que a él sí le responde el gobernador. Es el hecho de ser Guillermo del Toro, ilustre jalisciense, global, con cineasta, pues sí, y qué bueno que utilice esa fuerza, esa influencia que tiene para que se haga justicia, porque las escenas de Tala son muy, muy tristes, son escenas de una atrocidad, de un abuso policial que no podemos dejar que suceda, y por eso creo que los presidentes municipales deben estar atentos, porque hay un caldo de cultivo ideal para los abusos, ideal, porque aparte te pueden inventar lo que sea en cualquier momento. Te pueden decir que no traías cubrebocas, te pueden decir que estabas incumpliendo las reglas de distancia social, y aunque hay muchos policías que se comportan de manera correcta,
pues pensemos toda esa corrupción que hay en las corporaciones y que en este momento denota puede llegar a potencializarle. Lo mismo te platicamos sucedió en Tlaquepaque con la historia de Mimi, una joven vendedora que fue agredida, robada y amenazada por al menos 3 elementos de la policía municipal, quienes interceptaron la vía pública bajo el pretexto de traer un cubrebocas viejo. Imagínense nomás. Tras los hechos decidió denunciar y lo hizo con pocas certezas. Le vamos a estar dando seguimiento a todas estas historias. Ya mañana es viernes, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Platicaremos de este y muchos más temas. Buen jueves a todos y sobre todo a las niñas y a los niños.